una de las señales previas a la venida del Mashiach, que gran cantidad de personas de las naciones van a inspirarse en la Torá, grandes se van a hacer monoteístas y algunos van a incluirse entre el pueblo de Israel, y se está renovando la idea del Ger Toshav, del ciudadano residente, que la Torá cuenta, que esa ley estuvo desde siempre, nada más que estuvo mucho tiempo bloqueada y congelada, y ahora, previo a la venida del Mashiach, retorna junto con las demás cosas pronto en nuestros días. Amén, amén. Amén. Y tengo una pregunta controversial con usted al final del video, porque quiero una pregunta que he estado contemplando, que creo que vale la pena hablarlo, pero lo vamos a poner al final. Shalom Alejem, Estionam para Punto Breslev. Tenemos el privilegio, el zehut de tener el rabino Ariel Groisman. Bienvenido, Baruch Haba. Shalom, shalom, estimado Yohanan, estimado a toda la comunidad que está viendo. Estamos acá para ayudar, guiar a todas las personas bajo la luz de la Torah. Baruch Hashem. Estamos hablando hoy sobre el proceso de conversión, los obstáculos, lo bueno, lo malo, y el rabino Groisman va a darnos su perspectiva de cómo lidiar con todo esto, porque queremos hacerlo para bien, y esto es parte de la Geulá, ¿no? Por supuesto, es una de las señales previas a la venida del Mashiach, que gran cantidad de personas de las naciones van a inspirarse en la Torá, grandes se van a hacer monoteístas y algunos van a incluirse entre el pueblo de Israel, y se está renovando la idea del Ger Toshav, del ciudadano residente, que la Torá cuenta, que esa ley estuvo desde siempre, nada más que estuvo mucho tiempo bloqueada y congelada, y ahora, previo a la venida del Mashiach, retorna junto con las demás cosas pronto en nuestros días. Amén, amén. Amén. Y tengo una pregunta controversial con usted al final del video, porque quiero una pregunta que he estado contemplando, que creo que vale la pena hablarlo, pero lo vamos a poner al final. Excelente, por favor. Por favor, va a ser un placer. Cuando hablamos de conversión al judaísmo, entonces, en primer lugar hay que desmistificar muchas cuestiones, porque las personas, al ser que hay pocos judíos y poco judaísmo en los países de habla hispana, no tienen la menor idea de qué se trata y piensan que es solamente adoptar la fe monoteísta, hacer una serie de plegarias, estudiar un poco Torah, y ya con esto la persona ingresa al judaísmo. En realidad, eso y otras cosas más sería el noajismo, adoptar una fe monoteísta. Y está muy bien, es un deber. Pero judaísmo es otra cosa. Judaísmo es la emigración social a la nación judía. Es atar el destino de la persona a el devenir del pueblo de Israel. Ya lo dijo la bisabuela del rey David, Ruth, que está en el libro de Ruth del Tanaj, que es, de ahí se aprenden todas las leyes de cómo se hace el acto de conversión, establecido por el Yordeal, Shulchan Aruch, el capítulo 268-269, que ahí regula el acto formal legal de la conversión válida. En el libro de Ruth, el capítulo 1, versículo 16, dice bien claro, Ruth dice no, a su suegra Naomi, la israelita, no me supliquéis que te deje, ya que donde tú fueres, habré de ir. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. La gente a veces empieza de atrás para adelante, tu Dios es mi Dios, eso también. Pero eso lo dijo al final. Lo que dice Ruth es, donde tú fueres, yo iré. Ata su destino donde está el pueblo de Israel para practicar judaísmo y vivir y disfrutar y sufrir junto con el pueblo de Israel. Y donde tú vivas, yo viviré. O sea, el compromiso de estar en el pueblo de Israel. Tu pueblo, mi pueblo, la identidad y la pertenencia al pueblo de Israel real. Y después, mi Dios y míos, obviamente cumpliendo la ley y asumiendo el monoteísmo. Pero estos 4 pasos son los que regulan el ingreso al pueblo de Israel, tal como lo establece el Maimónides, así como el pueblo de Israel al pie del Sinai ingresó mediante la circuncisión, la mica, el baño ritual, la asunción de los preceptos y la ofrenda. Hoy en día también, la ofrenda animal, hoy en día también todas las personas de las naciones tienen que hacer estos pasos. La ofrenda quedará para la época del Mashiach, pero el varón la circuncisión, varones y mujeres mica, baño ritual, pero precondición, y acá viene la llave, es la asunción de la totalidad de los preceptos y los compromisos. Y acá viene la llave principal. ¿De qué se tratan esos mitzvot, esos preceptos, y cómo ha de ejecutarse? Y si es posible ejecutarse en el contexto donde la persona vive, y cómo hacer para hacerlo. Ahí viene la llave. Y obviamente no buscamos conversos. Eso, la gente que, obviamente todo el mundo tiene que abortar idolatría. Y pueden ser venenoas porque está bien. Pero obviamente aquí hay gente que tiene la necesidad de su neshama, un fuego que le incomoda, y entonces, como Ruth dijo, como usted dice, y entonces ya comienza el proceso, pero está bien venenosa.
Por supuesto, esa es la primera opción que tiene la persona, tal como lo dice Sefer Ikrim, un libro fundamental del monoteísmo de la Torá de Rabbi Yosef Elbo en el medioevo. Se llama Torat Bnei Noach, esa es la primera identidad espiritual. Eventualmente, si siente que con eso, cumpliendo todas esas leyes, que son un montón e incluye mucho, no le es suficiente porque tiene un llamado interior, tal como el Midrash lo dice. El Midrash lo dice que cuando Dios ofreció la Torá a todas las naciones en el Sinai, la mayoría de las naciones dijeron que no, el pueblo de Israel dijo que sí asume los preceptos, pero individuos de esas naciones dijeron yo también quiero. Sí. La inmensa mayoría de los representantes de esa nación dijeron no queremos como representantes, pero individuos sí. Dios dijo, los individuos quieren, voy a hacer que sus almas reencarnen en cada generación y al culminar el proceso, retroactivamente se van a dar cuenta que eran almas judías. No al principio, al final. Es O un sea, el fuego solo que no hecho se de puede desear, apagar. Es un fuego que no se puede apagar. y se demuestra al final retroactivamente. El solo hecho de anhelar está muy bien, pero hay que concretarlo en práctica. Y eso vamos a explicar cómo es esa práctica. Sí, por favor. Estoy pensando, pero cuando Hashem habló de Monte Sinaí y está hablando de los mandamientos, las palabras de Hashem vibraron toda la creación. Aquellas personas que se encontraban en la Patagonia o se encontraban en Sudáfrica y su familia antepasada escucharon la palabra y querían aceptar, pero no podían. Pero hoy en día sus descendientes, escucho esa voz, yo entiendo esa voz. Hace poquito una muchacha de El Salvador, viviendo en El Salvador, escuchó por primera vez hebreo. Su alma se encendió y regresó. Allá es judío ortodoxo hoy en día, pero de hecho que ella se tomó el tiempo y tomó el llamado, escuchó la voz y bueno, Baruch Hashem, y fue por el proceso, pero por favor. Eso es lo que dice el Midrash. Un buen pensamiento, Dios se asocia a la acción. Acá el tema es, el anhelo está muy bien y mucha gente se despierta espiritualmente, pero para empezar el proceso, no terminarlo. La gente dice, ¿cómo termino? En realidad, ¿cómo empieza? Tiene que empezar, desarrollar y culminar. Entonces, el objetivo es culminar el acto hasta ese momento, hasta el momento que emerge de la micro de baño ritual. Después de una serie de pasos, ahí adopta la judaidad. La judaidad es la identidad judía. El judaísmo es la práctica. Pero una persona gentil, no judía, que practica judaísmo, eso no lo hace judío. Lo que hace judío y adoptar la identidad judía es culminar el proceso e ingresar al pueblo de Israel con las normas del pueblo de Israel que están establecidas en el Código de Leyes. Entonces, el punto principal es conocer de qué se trata para saber cuáles son las modificaciones en su estilo de vida para practicar judaísmo. Y lo principal es los judíos, como no solamente el judaísmo, no el judaísmo como modo de vida y como una vivencia individual, particular. Nunca el pueblo judío y las leyes judaicas fueron una experiencia individual, siempre fueron colectivo. Sí. Como vimos Ruth, el individuo se integra a un sistema. Pero no tiene que inventar la rueda, a ver cómo en mi lugar hago Shechitá Faeno. No, tengo que integrarme a donde está hecho. Entonces, esa es la idea, que la persona diluya su propia identidad y sus prácticas y se reintegre. Es una emigración social. Es como el proceso de inmigración, la persona de países de habla hispana emigran a otros países y hay todo un proceso de inclusión comunitaria. Para eso tengo que saber qué hacer. Y tengo que descubrir si en mi lugar, en mi país, hay comunidades judías practicantes. No todo judío es practicante, no deja de ser judío por eso, pero no es practicante, no le va a servir a la persona que quiere integrarse. No todas las comunidades son aptas. Las comunidades que pertenecen a los movimientos, lamentablemente, reformistas y conservadores, no son válidos. Uno lo puede demostrar, lo puede preguntar. Una persona que va a esos lugares tiene que preguntar una sola cosa. Decime, ¿las conversiones que ustedes hacen son aceptadas en todos los países, en todas las comunidades o en algunas? Si esas personas tienen honestidad intelectual, te va a decir, no, esto no es aceptado en todos lados. ¿Es aceptado por Renato de Israel? No, no es aceptado. Tienen que ser comunidades judías ortodoxas. Ortodoxa no quiere decir solamente con el physique to roll, el estereotipo ortodoxo con saco negro y barba. Puede ser sin eso, pero tiene que adscribir, tiene que descubrir que el movimiento y la comunidad esa es ortodoxa. Y principalmente no dejarse engañar, porque hay muchas simulaciones y muchas fabulaciones en Latinoamérica. En primer lugar, ser consciente del sentido común. Si en mi país hay pocos judíos, investigar cuántos judíos hay. Quiere decir que hay poco judaísmo, porque el judaísmo está para los judíos. Si el lugar donde me invitan a practicar judaísmo, yo veo todo alrededor, que son personas no judías, llama la atención.
Porque una cosa es que haya una comunidad judía establecida, normativa, y vengan personas y se van integrando. Pero cuando está todo montado en un lugar que no hay servicios judaicos, no hay mikve, no está reconocida por el Estado y el gobierno, no hay comida kasher, no hay yeshiva, no hay nada. Es como de repente sale de la nada, salvo que sea una acción organizada por la comunidad judía. Ahora, somos tan pocos en Latinoamérica, en el país de la habla hispana, que es muy fácil darse cuenta. Si no sabe, tiene que preguntar a las autoridades de cada país de qué comunidad judía es practicante. Ante la duda, abstenerse, porque ante la duda seguro que es una falsedad. Una llave práctica. Agarre Google Maps y haga el entrecruzamiento de las palabras kosher, mikve y yeshiva. Si aparece eso, seguramente hay un mapeo que es posible que haya comunidad judía obstante. Si no, seguro que no. Sí, sí. Para practicar judaísmo no se puede practicar en cualquier lugar, solamente donde hay judíos practicantes. Vivir entre hermanos. Una inmigración total, me voy a Italia, buongiorno, buonasera, a hablar en la lengua, obviamente, tengo que adaptar el lenguaje, no se hace nada, Bedi Evet significa a la mitad, lo hacemos como usted dijo, con los estándares de poder inmigrar a Israel, porque entonces ya sabemos que lo hizo el estándar más alto posible, no se hace nada, dicen en hebreo balagán, a lo loco, si no lo hacemos como él lo mandó, como está ordenado en los libros. Y la Torá tiene algo increíble, que hay dos identidades espirituales. Las leyes noágidas con sus leyes, y las leyes judías con sus leyes. Lo que no hay es una tercera identidad. La tercera identidad es la religión de Internet. Como no sé de qué se trata y no asumo sobre mí un liderazgo rabínico que me lleve, empiezo a inventar y tomo de acá y tomo de allá y hago, esto es un juego, es un show, no es una identidad espiritual, es una fabricación. De eso no hablamos. ¿Sí? Hablamos de algo serio que tiene que ser guiado. ¿Querés leyes noágidas? Adelante, hay normas. ¿Querés judaísmo? Hay normas. Estas son las opciones. Sí. Mire, Rabino, un comentario rápido. Apague y enciende la cámara porque se me frizó la cámara enfrente. Yo sé que la gente va a pedir eso. ¿Perdón? Apriete la cámara de video y apriételo otra vez porque se frizó la cámara. A ver. De mi ahí, lado. A ver, ahí abrí. Aquí estamos, ahí ya ahora. estamos. Ya otra vez. Baruch Hashem. Yo sé que la gente va a estar escribiendo y se distrae por eso. Se distrae. Disculpe. Estaba pensando, obviamente tenemos que hacerlo bien como dije. Estaba pensando, salimos de Egipto, mucha gente se juntó. Salimos de Babilonia, eso se encuentra en el libro de este capítulo 8, mucha gente se juntó. Y los profetas hablan que al fin de los tiempos mucha gente se va a juntar. Así que no debe ser una novedad, es parte de la redención final, es parte de lo que el Eterno tiene en plan. Tenemos mucha gente que se nos perdieron en todas las persecuciones, estamos ocupados. Ahora es tiempo de que Hashem los va a traer, nosotros no los vamos a buscar, Hashem los va a traer. Y esas son las exacto, tal cual. Ese llamado se siente por todos lados, pero la llave es transformar ese llamado en práctica concreta. Entonces, como el judaísmo es desconocida, la práctica real judaica y la vivencia comunitaria es desconocida, porque hay pocos judíos y hay poco judaísmo. Entonces, la primera llave es descubrir de qué se trata para saber si realmente quiero adoptar eso y cómo hacerlo. En el trayecto la persona va a querer hacer al revés. Va a querer adoptar el judaísmo en su propio contexto, hasta se dar cuenta que es imposible. Que él tiene que desarmar toda su vivencia y, ante el llamado de Dios a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y estar dispuesto mucha gente tiene que emigrar de sociedad, emigrar de grupo, de vecindario, de estado, de país, hacia la comunidad judía que lo va a cobijar. Eso es un descubrimiento que tiene que hacer. Le llamo desparasitarse, tiene que sacarse todo lo que aprendió, si no, no va a poder aprender nada. Exacto, nuestro lenguaje es desaprender todos los conceptos, nociones, prácticas, no solamente de la idolatría, sino de aprendidas erróneamente, porque no tenía una guía rabínica ni una comunidad. Entonces empieza a hacer Shabbat como le parece, copia y mira y ve libros. Todo eso está muy bien la voluntad y para arrancar, pero lo principal es que sea guiado hasta ser incluido en una comunidad. Entonces, la primera llave es asumir empezar a descubrir dónde está el judío practicante, qué hace, y empezar a intentar a generar vínculos con los judíos practicantes de ese país para que lo inviten a las comunidades. Las comunidades judías, por seguridad, por muchos temas, no es que uno va a tocar la puerta como una iglesia y le van a abrir y lo van a abrazar y le van a decir hermano, no funciona así. Funciona muy diferente. Lo primero es como un laboratorio que hay químicos o estudiantes de química. Entonces vos tenés que ya saber todo para poder ingresar y que alguien de adentro, como un club exclusivo, que te ingrese. Entonces el primer paso es saber de qué se tratan las prácticas judaicas específicas. Dentro del inmenso saber judaico y que hay en Internet, la mayoría de los libros no le hablan a no judíos, le hablan a judíos. Es una didáctica diferente. Porque el libro judío dice, bueno,
tome la mezuzá y coloque el lado derecho. Pero nadie explica lo que es una mezuzá, dan por sentado eso. Pero la persona no judía nunca vio mezuzá en su vida, no sabe de qué están hablando. Entonces lo que tiene que venir es un maestro o una maestra, en español o cualquier idioma, presencial o virtual, de cualquier país, que sepa explicar las prácticas judaicas a no judíos, no a judíos, que no abunde en terminología y palabras en hebreo, porque el otro lo sabe. O sea, que arranque desde muy abajo explicándole. La mezuzá no es lo que vos ves en la cajita, es un pergamino escrito de cuero de vaca, tiene una función. Maestros así hay, que tenga didáctica. ¿Cómo uno va a saber? Muy simple. Si abunda en palabras en hebreo sin explicar, no sirve. Tiene que ser maestros o maestras ortodoxos que sepan explicar el judaísmo a personas no judías que nunca vieron esto y que estén capacitados para hacerlo. Para que la persona, junto con algunos libros específicos, no generales, específicos, que hablen de la cotidianidad. Leyes de normas judías hay un montón, pero tiene que ser alguien que hable de 2025, cómo se practica el kasher, el shabbat, la plegaria y toda la vivencia judaica. Ese periodo es la primera parte, que es el estudio del judaísmo para ingresar a la comunidad judía y practicarlo. Por ahí empieza. Eso es la primera llave, lo fundamental. Por eso yo a veces me suena risa que el pueblo judío complica la conversión al judaísmo y lo hace dificultoso. Es un error. Ya bastante complicada la ley judía. ¿Qué vas a complicar más? No hay que complicar nada, hay que estudiar y practicar, nada más que eso. Y la persona que quiere hacer conversión tiene que saber que va a estudiar por vida. Si no le gusta estudiar, que está bien, que sea venenoso, tranquilo, pero todo es dedicación, es estudio de por vida. Exacto, y gran parte del estudio es con los libros, y gran parte no es con los libros, es estando, fogueándose. Igual que cualquier artesanía, tiene que estar, porque muchas de las prácticas se aprenden estando, imitando, copiando cómo se hace. El parámetro del tzniut, de la vestimenta discreta de las mujeres, uno ve cómo es la mecánica de la plegaria, cuando hay que pararse, cada cosa hay que ver. Sí. Y el que está en la comunidad judía lo sabe, el que no sabe, no sabe. Pero no hay que inventar la rueda, ya está todo inventado. Hay soluciones comunitarias a temas comunitarios y cuanto el país tiene más cantidad de judíos y judíos observantes, es mucho más fácil porque hay mucha gente que tiene interés común en hacerlo y el país donde hay menos, hay menos. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, esta es la primera llave, es estudiar. Después, generar vínculos con los judíos practicantes de ese país o de esa ciudad para que pueda ingresar. De nuevo, si está en un lugar donde hay poco de todo, hay poco para el judío también. Y acá hay una llave. No solamente que la persona que quiere conversión al judaísmo no va a poder practicar judaísmo, el judío tampoco va a poder practicar judaísmo. Hay lugares que me llaman muchas veces, digo, mira, en tu lugar es imposible cumplir ningún judaísmo, para nadie. Por eso, muchos judíos practicantes o que empiezan a fortalecerse, judíos de los cuatro costados, de abuelos judíos, todos, emigran de sus países que hay 1.000, 2.000 judíos, a centros judaicos de habla hispana. Hay varios países que hay mucho desarrollo judaico para vivir una vida judía plena, porque en sus países no hay. O hay un bloqueo, hay un tope, no hay escuelas secundarias o preparatorias, o no hay desarrollo porque no hay. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber. A medida que va a ingresar, entonces, muchas comunidades judías le van a decir que no lo aceptan, algunas que sí. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades judías están preparadas sociológicamente y con rabinos expertos para poder guiar a las personas que quieren conversión. Entonces, no se tiene que ofender si dice que no al principio, porque no todas están preparadas. Y no todas van a comprender el converso, no todas van a poder, ¿para qué venís? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ¿me entiendes? Yo lo he visto aquí y hay que darle a la gente el jesús. Mira, no todo el mundo te va a entender. Entonces que tú estás con un fuego y una fogata quema todo, pero un fuego directo cocina bien. Así que hay que tener ayudarles, mira, con calma, te rechazaron ahí porque no te comprenden. Penaja. Exacto. Uno de los versículos dice, conocerán el alma del emigrante, del que viene a vivir con nosotros. Converso, la palabra es lo más preciso de Ger es el que viene a vivir con nosotros, el emigrante. Hay 48 versículos que la Torá nos advierte sobre cuidar los sentimientos y las emociones del que viene a vivir con nosotros, respetarlo, no hacerlo sufrir. Hay 48 versículos que hablan de eso. Y no y el hecho de ser especialista en leyes judaicas para la conversión y todo el proceso no es de todos los rabinos, hay algunos que se dedican a eso. Entonces, hay que dar con la comunidad que sea más amigable. Y acá hay algo que se llama falacia de cercanía. Porque la gente pregunta, como la iglesia, ¿cuál es la iglesia más cercana? No tiene que ser cercana, tiene que ser que sirva. Puede o no estar cercana, no tiene nada que ver.
Y que tú puedas caminar, me imagino tú, porque no, la persona puede caminar, digo, no usted, digo, estoy hablando, la persona tiene que caminar a la sinagoga porque no manejamos, no tomamos colectivo, tenés que ser un Eso lugar. es Shabbat, eso solamente el Shabbat de festividad. Sí. Sí, 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 pero igual, pero si está lejísimo, al otro lado se encuentra en Exacto. Rosario, usted se encuentra en Buenos Aires, no va a pasar. Por supuesto. Aparte, el hecho de integrarse a la comunidad judía es relacionarse. Digamos, todos somos primos, segundos y terceros de todos. Nos conocemos, nos educamos en las mismas instituciones, nos casamos entre nosotros. Esto es lo que la Torah quiere. Entonces, tiene que integrarse esa tarea de integración es la que tiene que ser guiada por un rabino experto, por una pareja de rabino y esposa expertos que sepan hacerlo. Sí, Una vez que ya empiezan a ingresar a la comunidad judía, empiezan a practicar, empiezan a modificar su estilo de vida hacia el judaísmo practicante, y eso lleva algunos años, no muchos, pero llevan, depende del lugar, depende de la situación. A partir de ahí viene el mismo proceso legal de conversión al sí. judaísmo, que la gente confunde esto con el principio. Por Ujú. eso yo, ¿cómo culmino? La gente me dice, no cómo culminar, ¿cómo empezar? Ni empezaste. Eso es, y mucha gente, por su amor grande al pueblo de Israel, pero por su desconocimiento absoluto, empiezan a hacer errores. Comienzan al revés, empieza circuncidándose, no hace falta. Empieza quizás por donde no tiene que empezar. Entonces, déjense guiar porque hay un parámetro de ponderación. ¿Qué viene primero, qué viene después? Y esto no es lineal, hay un modo de hacer las cosas y hay un modo de integración. ¿Qué viene primero, qué viene después? Y alguien que lo vaya llevando para que su ingreso y estadía sea agradable. De hecho, en ese punto ya se transforma en un Ger Toshav, en un ciudadano residente del pueblo de Israel. Tenemos normativas específicas en el Talmud, tratado pequeño, se llama Gerim, que habla de eso, de cómo ayudar y acompañar en ese proceso. Bueno, también el profeta Isaías habló al final de ese tema. Entonces, en ese punto ya va a haber suficiente, hablamos de varios años de estudio y práctica en Sí. comunidades judías reales, va a haber suficiente, y acá muy importante, es importante que las personas evalúen y descubran y comprueben y constaten que donde está sea reconocido por todo el pueblo judío, especialmente por el Rabinato de Israel y los grandes cuerpos rabínicos de Estados Unidos, por ejemplo, el Rabbinical Council de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entre Estados Unidos y Israel está el 85% del pueblo judío. Sí. Entonces, es muy importante que sean reconocidos por estos cuerpos rabínicos. Bueno, lo que yo más conozco es el Rabinato de Israel. En la página del Rabinato de Israel hay 250 Batei Dinim, cortes rabínicas, que hacen el acto formal de la conversión en todas partes del mundo. Uno puede chequear ahí y no es la única lista, hay más todavía. Sabemos que en Latinoamérica, de México a Argentina, no se hace el acto formal de la conversión, salvo casos específicos, pero el acto formal se hace en lugares donde hay mayor representatividad, como principalmente el Rabinato de Israel o los rabinatos de Estados Unidos, que está todo mucho más organizado y todo eso. Es conocida la encíclica, el dictamen que hizo acá un rabino que vivía hace muy pocas cuadras donde está en nuestro centro de estudios, en nuestro vecindario, en el barrio de Once, el rabino Sultán Dabar, rabino de Siria, hace 100 años en Buenos Aires, que prohibió las conversiones a perpetuidad de toda Argentina y después todo lo copiaron. El acto formal es el último paso, no es el primero. Sí. El acto formal se puede hacer en otros lugares. El acto formal incluye colectar evidencia de judíos practicantes de su lugar que ya practica judaísmo, a qué colegio va, dónde compra la comida, cómo practica, gente que dé testimonio que ya es un judío practicante. Y el rabino cargo de la comunidad que abre una carpeta, que se dice un expediente con toda esa evidencia. Uh-huh. Y un Beit Din Kabua, esto es muy importante, un tribunal fijo, o sea que décadas se dedica a eso, a actos legales del judaísmo. No todo rabino lo puede hacer. Sí. Actos legales son divorcios, conversiones, cuestiones monetarias y otras cosas más. Y no en todos los países hay Beit Din Kabua, un Beit Din fijo. O sea, para eliminar el hecho que se juntan digamos, en forma armada 3 rabinos de alguna parte del mundo, va a algún país de habla latina, hace un acto y se va. Eso hay que ponerlo entre comillas, es muy complicado. Bedievet, como dicen, como que no está bien. A veces ni siquiera Bedievet, a veces de un principio, porque el proceso quizá nunca, y esto lamentablemente, hay mucha gente en Latinoamérica, miles, pululando, donde su estatus no es claro.
Para mí es claro, seguro que no son judíos. ¿Por qué? Porque nunca practicaron judaísmo en el contexto de la comunidad judía practicante. Entonces, si alguien tiene dudas, muy simple, tiene que preguntar a las autoridades, o que agarre de la barba al rabino que lo va a convertir y decime, ¿vos te casarías conmigo? ¿Casarías tu hija conmigo? Que lo mire a los ojos, que lo mire a los ojos, ya está, no hay mucha historia. Yo le pregunto, ¿la comunidad judía local reconoce a ellos como judíos para ser enterrados en cementerios judíos? Ante la duda, abstenerse. Sí, 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 sí. Si uno va a un lugar y ve que todos no son judíos, ante la duda, abstenerse. Hay intentos, procesos de comunidades emergentes, se está trabajando, pero eso lleva su tiempo. Sí. No es algo que esté rápido. Lo que acá decimos es que sea lejatjila desde un principio las cosas, en un Beit Din Kabua, en un tribunal rabínico fijo. Fijo quiere decir que la comunidad lo nombra por décadas para hacer eso. Sí. En ese caso, una vez que se presenta el caso y la corte rabínica acepta el caso, porque ve evidencias, sí. ahí le va a indicar el baño ritual, la micve, previo al varón la circuncisión. Hay un periodo entre la circuncisión Sí. y la micve que tiene que cicatrizar todo esto. Y después la asunción de los preceptos y expiden los documentos que son judíos para todos los efectos, en forma irreversible, en todos los países, en todas las comunidades, con todos los derechos y privilegios que tiene el judío. Fue irreversible, no hay para atrás. Todo. No hay para atrás. Es un acto irreversible, absolutamente. Es un acto irreversible y es un gran privilegio y una gran responsabilidad a la vez. Sí. Consecuentemente, por eso tiene todas esas facetas y tiene que ser guiado tal cual. Comercio es cuando culmina el proceso, no cuando está en el medio. Y acá muy importante, mucha gente se pone el mote, estoy en proceso comercial de judaísmo. Le pregunto, ¿qué rabino tiene a cargo? No hay. Nada. El hecho de estudiar por internet es un buen inicio, pero nada más. Se considera que está en proceso cuando hay alguien que lo está guiando, sí. que le está indicando los errores. Hasta que no haya eso, no empieza el proceso. Por eso, más que dónde termino, dónde empiezo a preguntar. Esa persona se tiene que dejar guiar, porque el rabino le va a decir, ok, ahora tenés permiso de hacer esto. Y si la persona es cabezona, no, yo creo, yo sé, entonces ya no puede. No se puede, tiene que dejarse guiar. Porque uno de los preceptos es escuchar la voz de los sabios que lo va guiando. Sí. Eso es Deuteronomio 17, absolutamente. Especialmente cuando no tiene la menor idea de qué se trata. Es lo peor. Porque sí. Nunca en su vida vio la comunidad judía de adentro. Solamente, en el mejor de los casos, lo ve por internet. Pero hay una distancia muy grande entre una cosa y otra cosa. Tiene que pasar varios desafíos, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que guiarse con lo... Y hacer lo mismo que hace el pueblo judío, con los mismos desafíos que tienen, así lo va a vivir. También asumir que el pueblo judío en muchos lugares, tal como lo dice el primer inciso del Código de Leyes, es muchas veces difamado y denostado. Yo hago un ejercicio social. ¿Quieres convertirte al judaísmo? Pero es simple. Agarrá a la persona, le digo, que vive fuera de los ámbitos comunitarios, vestite como una persona ortodoxa, con kipá y todo eso, empezá a dar vuelta por la calle un día, una semana. Y le digo en un barrio ortodoxo de Buenos Aires, no le digo lugar. Muchas veces va a haber que tiene críticas, y que hablar que en otros lugares directamente, medio peligroso. En Europa, Dios libre, acá, gracias a eso, en muchos países de Latinoamérica no tenemos ese problema. Sí. Pero tiene que asumir que su identidad va a cambiar. Sí. Cómo es el trato con los familiares y todo esto. Bueno, se va trabajando del lado normativo, del lado emocional y del lado de la inmigración. Pero tiene que hacer el proceso y dejarse guiar. Por eso hay rabinos expertos que van guiando a las personas. No cualquiera sabe hacerlo. Es verdad. Rabino, por favor, antes que, porque tenemos como 7 minutos, Sí. dígame por favor su sitio web y su canal de YouTube para que la gente sepa. Lo voy a poner igual en la descripción. Pero Mi canal de YouTube es Luz de la Torá. Nos dedicamos ya hace más de 20 años a preparar casos de conversión al judaísmo y culminar su proceso en relatos de Israel o de Estados Unidos. Guiamos, orientamos a las personas. Tenemos cientos de casos de éxito, gracias a Dios, que muchos ya son rabinos, otros son shohatim, moalim, otros tienen vida judaica en diferentes partes, muchos hacen aliyá, emigran a Israel, muchos a las comunidades de Europa y Estados Unidos, con mucho éxito. Obviamente pueden escribir un email, info@luzdelatorah.org, o comunicarse con mi WhatsApp, que después lo voy a dejar, y tengo gran actividad en redes sociales, así que me pueden contactar para tomar servicios de orientación, guía y ver cada caso específico. Pero querías preguntarme algo más, ¿no? No, qué bueno que estoy viendo. Quiero dejar la pregunta en los 2 minutos antes porque nos faltan 4 minutos. Una pregunta sobre la redención final y los venenoas y cosas que van a cambiar. Y estoy viendo las cosas como están cambiando en este mundo. Mucha gente me ha dado
una protesta. ¿Por qué no enseñamos Torah por los pasados 2000 años? ¿Qué derecho tenemos ahora a estar enseñando Torah? Realmente mi respuesta, y quiero escuchar su respuesta, es que primero estamos ocupados con inquisiciones, cruzadas y holocaustos, pero segundo, es parte de la Geulá Shlema, es parte de la redención final, ¿no? Sí, la pregunta es por qué las naciones nos degollan, nos queman vivos y nos matan por el solo hecho de ser judíos. Recién en los últimos años, 40 años que hay democracia en el mundo y el judío puede levantar la cabeza para existir, Sí, no para enseñar, para existir, sin que lo asesinen. sí. Es muy fácil de mandar cuando uno lo ve de afuera. Es como un boxeador que le pregunta, ¿por qué no diste un golpe más? Yo estoy boxeando, estoy evitando la... Durante 2000 años el pueblo judío estuvo perseguido, no tenía derecho de ciudadanía, tenía que vivir en guetos. ¿De qué hablamos? Sí, es que no Recién piensa. en los últimos 40, 45 años, por eso el Rebbe Lubavitch, en el año 1983, en base a eso dijo, el precepto que tenemos de enseñar a todas las naciones, durante mucho tiempo no podíamos practicarlo porque era peligro de vida y no tenemos un deber de peligrar nuestra vida para hacerlo. Sí. Ahora que no es peligro general y tenemos derecho de existir y de estar y podemos levantar nuestra voz, ahora lo hacemos. El mandamiento estuvo de siempre, pero ahora tenemos la libertad de hacerlo y por eso debemos hacerlo. Y el pueblo de Israel toma su misión profética de ser luz para las naciones, como bien lo explica el Radak, el comentarista Radak, Rabbi David Kimji, sobre el versículo de Isaías 42.6 y 49.6, que a través de la enseñanza de los mandamientos universales y de la guía hacia el monoteísmo absoluto, a través de eso va a haber redención universal, tanto para los gentiles que quieren tomar el camino no ágil, tanto para los que quieren ingresar al pueblo de Israel, tal como lo dice bien claro Isaías. Y ese es el futuro, porque la idolatría se va a acabar. Todo el mundo va a adorar a Hashem, que todo el mundo va a conocer al Eterno como las aguas cubren el mar. Ese es el futuro. Así que es increíble lo que estamos viendo porque ahora podemos levantarnos, como usted dice, ahora podemos preparar, por decirlo así, el Mahut Hashem, Mahut David y el Behamikdash, levantar el reino de Hashem y proclamar a Hashem. Es increíble, tiempos proféticos. Obviamente el hecho que ahora se está concientizando que la revelación mesiánica está aquí cerquita, ya estamos aquí. Estamos viendo todos los preparativos para el Beit HaMikdash. Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo es para la era mesiánica, que ya estamos aquí en los pies. Obviamente Isaías 66, que hablamos la otra vez, creo que verso 20. Correcto, esa indignación es válida, pero que hay que preguntar al revés. No tiene que preguntar al rabino por qué no le enseña, tiene que preguntar al pastor por qué lo engañó. Es al revés. El rabino no lo nos culpa a nosotros. Es como que le reclama al médico por qué me curás. No, porque te enfermaste. Ahora venimos a hacer la sanación. Bueno, eso justamente en eso el profeta Jeremías 16 habla de eso, que al final de los tiempos las naciones van a preguntar, van a decir a los padres que heredaron mentiras. Ahora estamos en época, obviamente, de redención previa y kvetá de Meshijá, los talones de Mashiach que se escuchan, y por eso vemos esas señales del presente, no solo del futuro, sino del presente. Todo se está cumpliendo, es maravilloso. Unos días de esto, yo estaba esperando la guerra de Irán por 30 años, ya está pasando, continúa un poquito más, pero todo se está cumpliendo, Damascus, esto, lo otro, todo se está cumpliendo. Exacto, y al final del libro de Esther, que en el mismo Irán es el lugar donde pasó el milagro de Mordejai Esther, al final del libro dice, Verravim me'amei haaretz mitiadim. Muchas de las naciones del mundo, viendo los milagros, se convertían en judíos, mitiadim, se hacían yehudim. Sí, porque el pánico el pánico de respeto al pueblo de Israel cayó sobre ellos. Vieron que esto es verdad. Sí, inmediatamente se convirtieron al pueblo de Israel, se hicieron Yehudim. Así lo dice bien claro al final del libro de Esther. Está escrito. Y hoy tenemos el primer exilio, salió Moshe y Aarón, Mem Aleph. El segundo exilio ya a Babilonia, Mem Aleph, Mordejai en Esther. Y ahora tenemos Mashiach y Eliyahu Hanaví, Mem Aleph otra vez. Exacto. Eso es lo que viene. Todo se repite y esto es para el final, no hay de otra. Así que estamos viendo a nuestros hermanitos personalmente. Usted sabe, quiero los hermanitos descendientes de los sefardim que fueron forzados a la Inquisición, cruzadas. Y obviamente Isaías 66 habla que el Eterno va a regresar a aquellos que inclusive perdieron la conciencia, pero el Eterno sabe quién no perdió. Esa es la pregunta que le tenía, que quería esperar que una pregunta buena. Estaba pensando, ya en la era mesiánica hay una discusión que los Benenoach, la gente que quiere hacer conversión no va a poder hacer conversión. Así que ahora es el tiempo si quieren. Pero estaba pensando yo, pero tal vez va a ser para otra conversación, me gustaría hacer otro video con usted, pero tal vez podemos continuar esa conversación. ¿Qué será si los Benenoach que hoy en día están aceptando Hashem, y cuando sea la revelación mesiánica, cuando vean todo que es claro, quieran hacer conversión al judaísmo? Me pongo a pensar, ¿será ellos permitido hacer conversión porque ellos tuvieron fe antes de la revelación mesiánica? Que hay gente que tal vez eran pastores hoy en día y cuando se den cuenta que estaban ladrando a un palo, se dan cuenta que estaban mal
ya no van a poder hacer conversión. Por eso va a haber una última señal, que es lo que trae el final del libro Malají. Les mando al profeta Eliyahu para hacer el último llamado. A partir de ahí va a ser el último sacudón. O sea que va a haber un último clamor, que va a ser el gran shofar que se va a escuchar. Y a partir de ahí sí ya no hay más. No solamente que no hay posibilidad de que el Noágida se convierta al pueblo, el pueblo judío tampoco, Dios libre, que no va a hacer teshuva. ¿Sí? O sea, se terminó el tikkun, terminó la ajarita de mil, el final de los días, se acabó, no hay más. Terminó el examen. Muchas Pero gracias, Rabino. Se está por acabar el tiempo. En su misericordia nos deja una última oportunidad. Por eso hay que aprovechar esta onda y tomar la responsabilidad. Muchas gracias, Rabino. Hashem me lo cuide. Vamos a hacer otro video, Besat Hashem. Amén, amén, Besat Hashem. Fuerza, energía, muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted, Rabino. Hablamos otro ratico. Corto. Espectacular.